Agradecemos profundamente el horario. Son las 22:12 con Arnaldo Canales, que nos va a contar un poco de cómo trabajamos psicológicamente, incluso desde los primeros auxilios, para los afectados del incendio, para saber cómo trabajar con los niños, cómo contar esta historia. Arnaldo, bienvenido a Neta Compañía de Noche. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, feliz de compartir este espacio tan importante para poder reflexionar sobre este dolor que están viviendo, estos dos lutos que vive Chile. Tremendo. La muerte del expresidente Piñera y también los incendios que siguen afectando a Viña del Mar y Quilpué. Arnaldo, eres director ejecutivo de la ONG Liderazgo Chile. Entonces, para saber un poco y para abrir la cancha, ¿no? ¿Cómo trabajamos con esto? ¿Cómo anunciamos? ¿Cómo lo conversamos? ¿Cómo nos afecta también? Porque, claro, va a pasar. Claro, efectivamente, hoy día estamos viviendo todo un proceso bastante complejo de un cóctel de emociones, principalmente vinculado a una situación tan compleja como la pérdida total de mi casa. Y desde ahí tenemos que ir entendiendo cómo van transitando las personas con estas emociones, partiendo por el miedo, es decir, este mensaje que me manda el miedo de parálisis, de bloqueo, donde muchas personas se sienten tan abrumadas que además, inclusive, en muchos casos también han sido reporteados donde la gente estaba paralizada y no se podía movilizar porque finalmente se bloquea. Desde ir reconociendo este tipo de emociones, desde la rabia, la frustración, la impotencia, esta última vinculada principalmente a esta resignación y desesperanza de saber que las cosas lamentablemente son como son y muchas veces no tenemos la forma de mitigar este tipo de situaciones. Desde ahí nace un poco el propósito de estos primeros auxilios psicológicos que como ONG estamos brindando, pero también entendiendo que la educación emocional y hablando propiamente tal de la formación que los chilenos tenemos en aprendizaje socioemocional es nula. Es decir, no verbalizamos nuestras emociones, no las sabemos nombrar, no las sabemos etiquetar, no sabemos modelar a través del rol de padres con nuestros propios hijos. De hecho, y esto es algo bien común en Chile, que todos decimos la palabra chato. Y cuando yo digo la palabra chato, lo que estoy haciendo es hacer un cóctel de emociones porque no soy capaz de ponerle nombre a la emoción. Mira, Rodrigo, aquí un dato no menor que lo he dicho muchas veces. En promedio, un adulto no reconoce más de 4 emociones. Y una persona con un abecedario emocional debiese al menos reconocer 35 emociones. Por lo tanto, ¿qué hay detrás de esto? Es que cuando las personas experimentan en un incendio estas secuelas emocionales, que son muy significativas, tanto en niños como en adultos, finalmente vienen los traumas. Y estos traumas implica, obviamente, experimentar varios síntomas, desde las pesadillas, la ansiedad, evitación a los lugares que le traigan recuerdos, reacciones físicas. Hoy día estábamos ayudando en Viña del Mar, y hay niños de 12, 13 años que ya se están orinando, se están haciendo pichí en la cama, no duermen, no concilian, obviamente todo esto producto del recuerdo y el trauma que hay detrás. Bueno, y detrás de esto también viene otro elemento como la depresión. Este impacto emocional es tan fuerte que finalmente el incendio desencadena una serie de otros efectos que son bastante nocivos para la salud mental. Lo más grave, Arnaldo, es que no te pega el tiro, por ejemplo. Hay consecuencias que llegan meses después, años después, como pasó, por ejemplo, con la pandemia. ¿Cómo lo gestionamos, no? Tú lo decías, con los niños, con las niñas, nosotros mismos, con la familia, con la gente adulta. Bueno, lo que hay que hacer aquí es principalmente planes de acción concretos. Es decir, nosotros recomendamos, y lo hemos hecho durante mucho tiempo, formación socioemocional, es decir, que hagamos un proceso donde vamos de forma en las juntas de vecinos a agruparse. Nosotros vamos a implementar talleres, programas de sensibilización, programas de formación para que la mamá, el papá diga, bueno, ¿cómo lidio con este mundo emocional? ¿Cómo voy a lidiar con todas estas emociones que hoy día están sumándose en mi vida? La rabia, la frustración, el miedo, la ansiedad. Y ir reconociendo esos estados emocionales, a qué me invita, a qué me mueve. Y desde ahí buscar estrategias y prácticas para poder atenuar gradualmente, porque esto no es de la noche a la mañana, ese tránsito en este mundo emocional. ¿Cómo voy a ponerle nombre a la emoción? ¿A qué mensaje me invita? Poder decir lo que me está pasando. Fíjate que los hombres, que hemos sido por naturaleza y lamentablemente por un estilo de crianza castrados
emocionalmente nos guardamos todo, no decimos lo que nos pasa, siempre decimos que estamos bien, tiramos para arriba, nos subimos el ánimo solo, pero si no somos conscientes del impacto que tiene este tipo de situaciones, finalmente todo lo que implica la reconstrucción de mi propia vida, obviamente es mucho más abrumador y es mucho más desafiante, obviamente, para las personas. Y para terminar la idea, que también esto es muy enriquecedor para las personas que nos escuchan, una psiquiatra norteamericana que escribió un bestseller que se llama La bailarina de Auschwitz dice que la depresión es contraria a la expresión. Cuando yo guardo, cuando yo no suelto, cuando yo limito, cuando no verbalizo lo que me pasa, finalmente me enfermo. Cuando yo expreso, cuando yo suelto, cuando digo que estoy con rabia, cuando siento impotencia, perdona que lo digo, pero cuando puteo al mundo por lo que me está pasando, finalmente estoy soltando. Y eso es lo que hay que hacer. Y de ahí viene un trabajo desde los expertos, psicólogos clínicos, formación socioemocional. Nosotros queremos vincularnos a la escuela, en este caso de Villa Dulce, donde estamos apadrinando esa zona, para trabajar con los profesores, para trabajar con los padres, para trabajar con la familia. Esa es la forma, sociedad civil, humanidad compartida, colaboración, y ese es un poco el espíritu que hay detrás. Oye, Arnaldo, lo comentaba recién, ¿no? Reconocemos 5 o 6 emociones de 30 y tantas. ¿Cuáles son las que de verdad nos damos cuenta, como casi de manera cotidiana, y cuáles desconocemos? Bueno, las que nosotros generalmente etiquetamos. Enojado, triste, alegre, probablemente. Claro. Hay un concepto que yo ocupo, el concepto de Matías, que es un acróstico que hablamos siempre de las emociones básicas definidas por Paul Ekman, que es uno de los mayores científicos y estudiosos. Como la película de Pixar, ¿no? El que asesoró la película Intensamente. Sí, esa misma. Ya, para allá iba. Es el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Ya. Humberto Maturana y otros autores han definido la ternura, el erotismo y otros autores muchas otras emociones básicas. Pero generalmente nos quedamos con esa. Las emociones de la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, por nombrarte esas 4. Pero hay una cantidad de depuración. Desde hoy día hay una mirada muy amplia del mundo emocional, que no solamente aborda esto, por eso estamos partiendo de lo más básico, pero hoy día hay un tema de hemodiversidad que tiene que ver con emociones sociales, con emociones morales, con emociones autoconscientes, con emociones de trascendencia, que finalmente son tan importantes en nuestra vida, desde las emociones morales o las emociones donde incorporamos la compasión. Es decir, la compasión, fíjate lo interesante de esto, las personas que ven la televisión, las personas que ven las noticias, que escuchan la radio y dicen, pobrecita esta gente, me da una pena, oye, qué empática esta señora. Pero señores, usted papá, mamá, no se levanta, no quiere ir a ayudar. No, yo llego hasta ahí, hasta la empatía. Pero la compasión amorosa es la genuina intención de las personas de levantarse e intentar aliviar el dolor de otro ser humano. Y eso nos falta mucho camino. Es cómo activamos estas emociones prosociales, la colaboración, el altruismo, el compañerismo, porque somos competitivos, individualistas, el chileno desconfiado, no voy a donar plata porque se la van a gastar en otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además hay emociones que abren desde la tecnología, ¿no? Las redes sociales, aparece, no sé, por ejemplo, el bullying, el acoso digital, y uno ya se pierde un poco, pero siguen estando ahí dentro de la fauna de emociones, ¿no? Bueno, de hecho hay un estudio del Instituto Tecnológico Massachusetts, el MIT, que habla de lo siguiente, que dice que los fake news, por ejemplo, en las noticias falsas, se activan emociones, claramente, pero hay ciertas emociones que son muchas más disparadoras de las fake news, como el miedo, como la rabia y como el asombro. Entonces, yo veo una noticia falsa, me da rabia, y me posibilita que pueda replicar o repostear esa noticia falsa en más de un 70% que una noticia verdadera. Las verdaderas generalmente se trascienden en otras emociones como la tristeza y muchas veces como la aversión o el rechazo, entre otras. Pero fíjate lo interesante de esto, que aquí todo es emociones. La gente que dice que antes era Descartes, decía pienso y luego existo, no, es un error. Hoy día todos somos emociones, transitamos, nuestro jefe genera clima dentro de la radio, yo como padre de familia genero climas emocionales, yo en la junta de vecinos, yo en el barrio, todo funciona en base a este mundo emocional que nadie nos ha enseñado. Y por eso es tan importante, y ahí te comento algo desde la política pública. Nosotros impulsamos una ley de educación emocional del año 2016, que este gobierno, Camila Vallejo, la impulsó cuando era diputada y todavía descansa en el Congreso. Entonces necesitamos trabajar la educación emocional.
Sí, se hace dificultoso, además con todo lo que está pasando con este país, ¿no? Que al guionista parece que está en otro mundo, ¿no? Escribe cosas, pasan cosas, así que nada, te agradezco, Arnaldo, estar con nosotros a esta hora conectados siempre. Son las 22:22 hora espejo. Te envío un abrazo y muchas gracias por estar pendiente de lo que pasa aquí también con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Invito a las personas que quieran conocer gratuitamente. Tenemos programas para las mamás, para el papá, para las personas que necesitan conocer su mundo emocional. Flitch.org, ahí pueden conocer un poco más de nuestro trabajo. Redes sociales también, ¿no? Sí, Flitch-.org en Instagram, nos pueden buscar. Es la sigla de Fundación Liderazgo Chile, Flitch.org, y ahí las personas pueden conocer más de todo lo que necesitan para trabajar su salud mental, su bienestar, su autocuidado, y sobre todo lo que estamos haciendo ahora en Viña del Mar. Ya lo saben, entonces te dejo un abrazo grande.